¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso. Vamos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial para que este día maravilloso sea bueno con la mano de nuestro Padre Celestial. Así es. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por un día más de vida, por un día más para estar con la familia, por un día más para estar con todos mis amigos llegados, conocidos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aún nosotros no mereciéndonos nada porque somos pecadores, Señor. Pecamos cada día, pecamos delante de ti, Señor, delante de tu mirada, Señor, pecamos. Con la mirada, con los malos pensamientos, con todo pecamos, Señor. Con nuestra propia boca, con nuestra lengua pecamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos, Señor, a la verdad. Libéranos, Señor. Líbranos de toda la tentación, porque tu palabra dice claramente también en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice claramente que el Señor libra de tentación a los piadosos y reserva, dice, a los injustos para el día del castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno, en tus manos ponemos. Yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el grande, poderoso Padre eterno. Y al fin Él se levantará sobre el polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 15, versículo 25 nos habla claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Padre poderoso, grande, maravilloso, Señor Padre eterno, poderoso Señor. Misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos más, Señor, porque tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Ayúdanos, Señor, a poner esa mirada hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Señor, ni a la izquierda ni a la derecha, sino poner esa mirada, el franco que es el tuyo, Jesucristo, Señor, porque tu palabra dice claramente que en San Juan capítulo 14, verso 16, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sabemos que tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que agarrarnos de Jesucristo para poder llegar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra entre a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra tuya en nuestro corazón, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con este estudio de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25 al 27. Vamos a leer lo que nos dice. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces y los juzgará, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacer morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón? Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que nos habla nuestro Padre Celestial, nos dice claramente. En el versículo 25 nos dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Bendito sea el nombre del Señor. Les da a entender a lo que Dios mismo le dijo posteriormente, que su iniquidad no sería expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. O sea, ellos ya estaba disuelto el Señor a acabar con ellos, porque ellos pecaron frente al altar, frente a los ojos de Jehová. Y entonces
ellos ya estaban dicho que van a morir. Entonces, por eso que dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 14, dice, les da a entender lo que Dios mismo le dijo posteriormente, que su iniquidad no sería expiada jamás ni con sacrificio ni con ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo vemos que Elí no se arrepintió de lo que él había escuchado de sus hijos y de lo que él hacían los hijos. Él mismo también de las mismas carnes que ellos quitaban a los que venían a sacrificar, y Elí también participaba de eso comiendo. Y entonces vemos que él no se arrepintió tampoco. Por eso le dio privilegio a su Hijo antes que al Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Padre Celestial es el más grande, el más maravilloso, el Padre Poderoso. Él nos da vida y Él nos quita vida. Él nos enriquece y asimismo nos empobrece. Él mismo al pobre le da riqueza y al rico le quita. Solo es el único, el Todopoderoso. Así es, mi amado hermano, que fue demasiado suave y débil, que tenía que haberlo reprendido más duramente. Sus crímenes merecía trato duro. La suavidad con que los reprendió solo iba a servir para que ellos endurecieran más. Lo que dijo está bien, pero no era específicamente. Vemos claramente que Elí reprendió a sus hijos, pero reprendió solamente con palabras, no reprendió fuertemente, no lo castigó ni nada, sino simplemente fue una suavidad. Así como cuando Faraón le pidió al Señor que le dejara ir el pueblo de Egipto, que le dejara ir el pueblo de Israel, pero Faraón no lo dejó, se endureció su corazón. Y así mismo pasó con los hijos de Elí, se endureció el corazón. Vemos claramente en Éxodo, en el capítulo 7, verso 13, vemos claramente cómo el faraón se endurece el corazón. Vemos asimismo cómo los hijos de Elí endurecieron su corazón y siguieron y no escucharon al Padre de lo que le habló. Pero asimismo como vemos que Jehová había resuelto hacerlo morir a ellos y toda la familia, porque ellos eran levitas. Y los hijos de Leví tenían que servir de generación en generaciones, tanto como sus abuelos, como el papá, y como ellos los hijos tenían que seguir sirviendo en el altar, pero ellos se desviaron, ellos no conocieron a Jehová. Claramente vemos lo que nos dice también en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice claramente los hijos de Elí eran hombres impíos. O sea, cuando dice hombres impíos, porque no conocían de Dios, no conocían de la palabra de Dios, no conocían a Dios, no conocían. Por eso que en el tiempo de antes, cuando yo caminaba a las iglesias, yo no conocía de Dios. Yo solamente hablaba de Dios, pero mi boca, mis pensamientos, nada. Mi corazón era vacío. Pero cuando vengo a conocer a Cristo Jesús, Él me hace ver de otra manera lo que yo antes tenía por entendimiento. Pero todo lo que tenía del pasado es una basura, porque todo era un entendimiento que seguía al hombre. Pero ahora que uno conoce la verdad por medio de la palabra, leyendo la Biblia, leyendo su palabra, uno entiende y ya no es uno como estos hijos los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y así mismo era como nosotros cuando no tenemos el conocimiento de Jehová, cuando nosotros somos impíos, cuando nosotros no tenemos ni siquiera temor de Jehová. Entonces ahí es el problema, cuando nosotros no tenemos temor, no conocemos a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios y a buscar su presencia, ya tenemos el temor del Señor. Así, mi amado hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo, conocemos a Dios. Pero cuando estamos en el mundo, no conocemos. Antes, cuando yo era católico, decía que iba a ver a Dios, iba a ver a mi Diosito. Y no es así. El Dios Todopoderoso es inmenso, es grande, no es Diosito. Si tú le dices Diosito, lo estás haciendo pequeño. Es Dios Todopoderoso, es el grande, el maravilloso, señores, el creador del cielo y el creador de la tierra. Vemos claramente que la tierra no tiene en el espacio, no le ves la contención, pero es por su verbo que ha hablado el Señor y ha dicho, como vemos la tierra que está solo en el aire y no lo sostiene nada. Así es, mi amado hermano, vemos la creación de su palabra mismo que nos habla.
Y dice, las obstinaciones de ellos después de la reprensión de sus padres, mas ellos no hicieron caso a sus padres, no oyeron la voz de su padre. A pesar de que también él era juez del pueblo y no le tenía ni siquiera un poquito de respeto, porque no le escucharon la voz de él, pero y él era juez del pueblo, dice. Era como quien dice una autoridad también, pero no lo hicieron caso. Y Elí es un advertido por un desconocido profeta de Dios acerca del siguiente caso, que sus dos malvados hijos morirían el mismo día. Claramente vemos que ya Jehová manda a un profeta a decirle a Elí que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Y vemos claramente en el capítulo 2, versículo 34, vemos que dice, te será por señal esto que acontecerá, que tus dos hijos Fines, ambos morirán en un día. Cuando ahí vemos claramente, conociendo la historia, vemos claramente que ellos mueren cargados el arca, murieron los dos porque quitaron el arca los rivales. Y entonces ellos murieron. Cuando vinieron la noticia a Elí también murió, porque del mismo impacto, de la misma represión de su hijo y la misma arca que le quitaron, él se cayó para atrás y se desnucó, y como era tan pesado y tan anciano, murió de una, porque se quebró la columna, se desnucó, dice claramente. Vemos claramente también el versículo 26, que nos habla también, nos dice, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Vemos claramente también cuando Jesús crecía en sabiduría también. Vemos claramente que aquí el niño Samuel era pequeño todavía y crecía en sabiduría, pero el Señor lo administraba, el Señor. Jehová Samuel dice, el joven Samuel iba creciendo, era aceptado delante de Dios y delante de los hombres, para poner en relieve las obstinaciones de ellos, añadirle mayor vergüenza a los jóvenes. Samuel iba creciendo en sabiduría, la gracia de Dios es soberano. Le negó a los hijos de sumo sacerdote y lo otorgó al hijo de un oscuro levita. Él era un levita, también el papá de Samuel. Vemos también que nos dice aprobación divina. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 24, dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y lo miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruir ni echarlo delante de su presencia hasta hoy. Vemos la aprobación divina. Vemos en Génesis capítulo 4, verso 4, dice, Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de su más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Vemos también en Génesis mismo capítulo 6, verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 39, verso 21 también nos habla, nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos también, bendito sea el nombre del Señor. Vemos la gracia humana también, que nos dice la gracia humana. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pidares cada mujer o su vecina y a sus huéspedes alhajas de plata y alhajas de oro. Gloria a Dios. Y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis de Egipto. Vemos en los libros de Éxodo, capítulo 11, verso 3, dice claramente, Jehová dio gracias al pueblo y los ojos del egipcio. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos también que el crecimiento espiritual, vemos cómo nos habla en primera
En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Recordemos ese pasaje también que nos dice en Salmo, capítulo 91, verso 1, dice: el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo? Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Claramente, vemos también que nos habla en este pasaje. Vemos qué nos dice acerca más de este pasaje que estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vemos en el crecimiento espiritual que nos dice del joven Samuel. Vemos que el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. En Lucas capítulo 1, versículo 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vemos el niño Jesús en Lucas capítulo 2, verso 40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Vemos como también en Hechos capítulo 9, verso 22 dice: pero Saúl mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos como algunos pasajes que tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, dice y 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y al amor de todo y cada uno de vosotros y abunde para con los demás. Eso que tenemos que hacer, que siga creciendo este amor para tener con amor con uno y con los demás. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente que como nos habla en 1 Samuel capítulo 2 verso 27 dice: y vino un varón de Dios y Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté claramente en la casa de tu padre como estaba en Egipto en la casa de Faraón. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos no lo guarda. Vemos claramente que ahí vemos también otra vez que no habla lo impío, cuando nosotros no conocemos de Dios, no conocemos de Jehová, solo conocemos de mente y de boca, pero no conocemos en el corazón mismo, no lo tenemos en el corazón guardado, porque si lo tenemos en el corazón guardado, no tuviéramos el enojo o el orgullo o la braveza o la terquedad o el odio o el resentimiento, no lo tendríamos. No tendríamos ese adulterio, fornicación y idolatría. Así es, mi amado hermano. Cuando conocemos a Dios, todo eso tienes que sacarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente como dice: Él guarda, dice, los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Vemos también como nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 9 dice que Él nos librará de las tentaciones a los piadosos, o sea, a los santos, a los piadosos. Y reserva, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos también que nos dice ahí. Vemos también que nos habla en ejemplo de los jóvenes piadosos. Vemos claramente que en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 38, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien este es el Espíritu de Dios, quien este es el Espíritu de Dios? Vemos claramente que ahí hablaba José. José había hablado acerca de los 7 años de crecimiento y 7 años de sequía. 7 años había bastante de abundancia y 7 años de sequía. Él había hablado de ese sueño, pero aquí él le dice:
Y le dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, quien este es el Espíritu de Dios? Y en el verso 41 y en el capítulo 41, verso 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón y el rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vemos también en 1 Samuel capítulo 2 verso 26, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Vemos también 1 Samuel capítulo 3 verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y palabra de Jehová escaseaba en aquel día, y no había visiones de frecuencia, no había visiones en ese entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que en este libro de Samuel, en el capítulo 3, vemos claramente que nos habla, gloria a Dios. Dice que pues son las naciones que dejó Jehová. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visiones con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y donde estaba el arca de Dios. Y antes de la lámpara de Dios fuese apagado, Jehová llama a Samuel, y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová la había hecho si había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y les levantó y vino a Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí, que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí: Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa a Israel, que a quien le oyera le retiña ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no lo han estorbado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que el Señor había ya hecho eso para que acabar con ellos, porque no podía seguir esto así avanzando. Claramente vemos que el Señor mismo da vida y Él nos quita vida. Vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias por esta palabra que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender y a comprender con tu Santo Espíritu, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, con la necesidad que estamos pasando, Señor. Yo no conozco los corazones de cada uno de mis hermanos que están participando en el video
video o en el audio yo no conozco, Señor, pero tú sí conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos y a cada uno de sus corazones y a cada uno de sus pensamientos, Señor, porque tu palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra, Señor, entra a nuestras vidas y escudriña todo nuestro pensamiento y nuestro corazón. Sabe la necesidad que estamos pasando, Señor, pero tú lo sabes, Señor. Ayúdanos y bendice con esas ricas bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dios me lo guarde, su salida y su entrada. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.